y entonces aprendes que a veces los teatros no están llenos, ¿no? Yo me acuerdo que un día dices que ya no ha llegado nadie más, y habían unas personas adelante, 3 o 4, y allá atrás otras, y salí yo al escenario a decirles, oigan, ¿por qué no se vienen para abajo y nos juntamos todos y les hacemos la obra? Silencio en la sala. Antes de hablar de teatro, hablemos un poquito de dónde nace la vocación artística de Daniela Romo. Del teatro. Me llevaron muy pequeñita al teatro y me enamoré. De repente dije, ¿qué es esto? Era una obra que se llamaba El zapatero remendón. Y aparte se bajaba el hombre y agarraba los zapatitos de los niños y les hacía como que les clavaba algo, como que lo arreglaba y tal. Y yo las luces y todo eso, y la fantasía, ¿no?, que te da el teatro, creo que ahí fue. O sea, es mi recuerdo. Y lo hermoso es que siempre supe que yo quería hacer eso, que quería actuar, que quería cantar, que quería aprender a hacer esa magia. Me parecía mágico. Entonces uno va encaminando sus pasos hacia ahí, ¿no? Y de ahí llegaron los hermanos Zavala. Ajá. Así es. Llegas primero al coro, luego viene contigo Pan y Cebolla. ¿Cómo es ese proceso? Igual llegué al coro bueno, al coro llegué porque tocaban en la iglesia de la Divina Providencia, en la calle de Quintana Roo, que era a la vuelta de mi casa. Yo vivía en la glorieta de Chilpancingo. Entonces, en una misa que fui, cuando dije, ¿cómo? Aquí se canta, dije, ay, o sea, sí me van a dar permiso, ¿no? Porque pues es la iglesia. Entonces, fui a que me hicieran como una prueba y todo eso, y ya me aceptaron, y ahí aprendí muchísimo, porque los hermanos Zavala son gente talentosísima, y entonces ya estando ahí en el coro y todo eso, un día me dicen, ay, ¿no te gustaría hacer una obra de teatro? Bueno, ¿para qué? Patas, ¿para qué te quiero? ¿Me entiendes? O sea, no, yo dije, claro. Y entonces yo me acuerdo que llegué y le dije, mamá, me invitaron los Zavala a participar en una obra de teatro que van a hacer, y mi mamá, sí, cómo no. No, mamá, de veras, ¿no? Y pues fueron 12 semanas, las primeras 12 semanas de mi vida parada en un escenario, y fue pues una experiencia. Ya, ahí supe ya definitivamente que eso es lo que yo quería hacer para siempre. Fue el Teatro del Bosque y luego el Teatro Insurgentes. Wow. Aquí estuvo también contigo, Pan y Cebolla. O sea que el Insurgentes ha sido parte de tu vida de toda la vida. Siempre. Así que qué maravilla. De aquellos años estoy viendo Pastoral Navideño, después Ifigenia en Áulide, El Soldadito de Plomo. ¿Qué recuerdas de aquellos montajes? Ay, pues de Ifigenia en Áulide, por ejemplo, me gustó mucho porque era otra disciplina, ¿no? Es un clásico del teatro griego, ¿no? Y son otros los tonos, y conoce uno, bueno, ahí conocí actores maravillosos, ¿no?, que iban al teatro porque era su costumbre, que te decían como que tú los habías visto actuar. Uno ya, o sea, Ofelia Guilmain, por decirte, ¿no?, que tantas obras griegas hizo. Entonces uno iba antes a verla, y cuando tú decías, eso es el tono que hay que usar en tragedia griega, pues sí, esos eran los tonos y las formas, y ponerte los coturnos y las gorras esas gigantescas, y ser parte del coro, y todo eso, ¿no? Y conocí actores maravillosos. Mercedes Pascual, Rafael Llamas, en paz descansen. Ifigenia era Laura Zapata. Sí. Y las suplentes éramos Patricia Ancira y yo, las suplentes de ella, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de que nos montaran el papel de Ifigenia, y luego Rafael Llamas nos invitó a hacer poesía de la Resistencia Española, con Luis Miranda y con Aurora Molina. Entonces esa es una experiencia
valiosísima, ¿no? Te van dando experiencias y te van dando oportunidades y conocer toda esa poesía de ese momento de la resistencia española, una cosa increíble, llena de belleza. O sea, realmente fue un momento de escuela para ti, esos primeros Sí. montajes de aprendizaje. Todos esos primeros montajes pues son lo primero que tú vas haciendo y tratas de ir absorbiendo todo lo que ves, ¿no? Porque bueno, son disciplinas distintas, pero siempre les digo, es que esos son los actores que a mí me enseñaron a ser de la forma que soy y a tener una disciplina X, porque tú lo veías, no es que vengan y te digan, oye, esto se tiene que así o asado, no, sino que tú veías en sus acciones y en cómo hacían las cosas, en cómo eran disciplinados con el tiempo, respetuosos del espacio, respetuosos del escenario, respetuosos del público. Entonces tú todo eso lo vas mamando, ¿no? Te va nutriendo, lo estás viendo en los otros, ¿no? Y que son generosos y que te tienden la mano y que te ayudan y que si tienes cualquier duda les puedes preguntar. Y bueno, directores como el maestro José Solé, el doctor Pablo de Ballesteros, todos ellos, pues trabajar con ellos es una experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego llegó Gypsy. Gypsy, sí. Gypsy es la Gypsy de Marga López. Es la Gypsy de Marga López y de Claudia Isla, sí. ¿Qué tal? Uf, increíble. Bueno, además ahí ahí tuve la oportunidad de conocer a don Manolo Fábregas, que fue lo primero que hice ahí con él. Y bueno, conocer a Marga, a Mari, fue maravilloso. Todas las noches, todas, absolutamente todas, porque yo tenía pequeñas partes, pequeños cuadros, cantaba con estas, cantaba con las otras, o sea, todo lo que me pusieran a hacer yo lo hacía, ¿no? Yo salía a ver a Marga, era un deleite verla trabajar, un deleite. Amén de que me regaló ahí su amistad, un día llegué yo toda penada, ¿no? Señora, le toqué la puerta de su camerino y Mari me dijo, ay, entra, chiquita, entra. Entonces le dije, ay, doña Marga, es que fíjese que vinieron a verme y alguien me vio aquí y me ofrecieron una cosa de cine, pero yo nunca he estudiado un libreto de cine. ¿Usted me podría dar alguna indicación si no es mucha molestia? Me dijo, vente a mi casa el lunes, porque pues nosotros en ese entonces todas las funciones eran de martes a domingo. Sí, sí. Entonces, y a veces eran dos, de hecho. Entonces, fui a su casa y me acuerdo que me esperé porque le estaba entrevistando Lourdes Guerrero. Y entonces ahí escuché tantas cosas de su vida y etcétera. Y siempre se portó conmigo tan divina, era una mujer divina. Y me enseñó y tuvo esa paciencia de enseñarme cómo se estudia y qué significan ciertas cosas, ¿no? El POV, yo decía, ¿qué es eso? Dices point of view, dices el punto de vista, ¿no? Y así todas esas cosas, ¿no? Me las enseñó. O sea, tu maestra de cine. Sí, pues bueno, qué mejor maestra de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Que Marga López. Pero además verla hacer el número final sobre todo, ese número era una cosa esplendorosa, ver a Marga. Bueno, era maravilloso verla todas las noches. Sí, sí. Y tuve esa experiencia que a veces nos pasa a algunos, de que como yo te digo que veía todos los pedazos que podía de la obra y me sabía todo, pues un día falló una de las principales. Entonces entraron al camerino, ¡no ha llegado! ¿Quién se lo sabe? Y yo. Y me dieron la oportunidad, entonces, pues ya son tus primeros fogueos y ver si te atreves y si no te atreves. Y bueno, fue también padrísimo trabajar con don Manolo, que era un señorón. Sí. Mucho que aprenderle siempre. Bueno, y de ahí, ahora sí que el salto enorme, no sé si lo consideras tú así, a mí así me lo parece, el diluvio que viene, una especie como de graduación ya de tu carrera teatral. Pues es que ahí fue en Gypsy ya me vio muchas veces el señor Fábregas
y cuando nos convocaron para el diluvio, pues estábamos estrenando el San Rafael. Y aparte de que estábamos estrenando el San Rafael, pues es una obra que se volvió de culto. Se volvió una obra de culto. Digo, yo estuve, y estuvieron muchos más, porque yo ahí pedí permiso para hacer una película y pedí permiso para una novela que también fui a hacer. Pero en el teatro yo estuve más de 3 años. Sí. O sea, ibas y regresabas. 3 años, y estuve 3 años enteros con 2 funciones diarias de martes a domingo. Y pues la verdad nada más me faltó hacer el papel de la paloma porque hice todo, ¿no? Entonces, Yo te vi de Clementina, te vi de Consuelo, cuando te vi en el ensamble. O sea, hice todo ahí, entonces fue otra super escuela y sí fue, como me dijiste tú, pues es una especie de graduación en lo que es comedia musical, ¿no? sí. A lo mejor sé la respuesta, pero quiero que me la digas. ¿No cansa hacer 3 años, 2 funciones diarias? ¿Es más la ilusión que el cansancio? ¿Qué pasa en la mente de una actriz? Pues es más la ilusión que el cansancio, y además, pues a esas edades, pues la ilusión, pues ni te cansas. Hacíamos 20 cosas al mismo tiempo. Yo me acuerdo que hice una novela que el llamado era a las 7 de la mañana, de 7 a 3 de la tarde. Y luego empezaban los otros llamados en otros foros de 3 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, cuando te tocó el horario de la mañana, pues bueno, ibas en la mañana y todavía te daba tiempo de comer, pero a mí a veces todavía me daba tiempo de ir a hacer cosas, desfiles de moda, que fui muchos con Héctor Bonilla, que él hacía unos de las tiendas importantes de aquí, de la Ciudad de México. Entonces íbamos de presentadores y de todas esas cosas, ¿no? Y bueno, eso es muy, muy particular. Te daba tiempo de hacer todo. Imagínate que tampoco había los tránsitos que hay en esta ciudad hoy en día, que tardas horas en llegar a un sitio. En ese entonces acababan de hacer el circuito interior y nosotros nos choqueábamos porque pasabas por la parte de arriba para ir al San Rafael, por la curva esa, y decías que era esa pobre gente de estos edificios, que ahora sí se te ocurre salir, ya no digas salirte del baño y saludar al mundo, pues ¿cómo le haces, no? Y pues era otro tiempo, es otra época, otro momento de la ciudad. Y sí, la ilusión siempre pesa más y la responsabilidad pesa más que cualquier cansancio. Ahí ya hubo en tu carrera muchas cosas de tele. Eso creo que te alejó un poquito del teatro y veo tu regreso hasta Nuestro Amor de Cada Día. Sí. Ya de repente la tele te empezó a jalar mucho. ¿Qué te hace regresar al teatro con esta obra? ¿Qué le viste? ¿Fue en el Helénico? Sí, en el Teatro Helénico con René, mi compadre René Casados. Pues realmente a esa obra fui por René. Y con Gómez Badillo. Entonces, pero esa obra se me antojó mucho porque era un bombón esa obra, un bombón. Y sí, tienes razón, yo de repente me fui a la televisión, pero ese es otro ámbito de mi carrera, pero es un ámbito maravilloso porque ahí aprende uno todo desde el principio. Entonces me dieron oportunidad no solamente como actriz, sino también de conductora y de musicales, que yo era de lo que pedía mi limosna, ¿no? Entonces, de repente, cuando me hablaron René y Enrique, dije, sí, ¿por qué no? Y aprendes otras cosas también, o sea, Nuestro Amor de Cada Día no fue, haz de cuenta, una obra que al principio, pues, cuesta trabajo arrancar, ¿no? No era el diluvio, no era una superproducción de estas que digas. Y entonces aprendes que a veces los teatros no están llenos, ¿no? Yo me acuerdo que un día dices que ya no ha llegado nadie más. Ya habían unas personas adelante, 3 o 4, y allá atrás otras, y pues salí yo al escenario a decirles, oigan, ¿por qué no se vienen para abajo y nos juntamos todos y les hacemos la obra? ¿No? Pues pero aprendes eso. Hay que tener respeto al público y respeto al escenario. Y vaya uno, vayan 100. Entonces, y luego tuvimos muchas funciones ya muy exitosas, ¿no? Ya cuando empezó a ir
más gente, sí, el boca a boca y todo eso, pero al principio costó y es otro aprendizaje, ¿no? Y luego la tele te comió, 17 años, 17 años metidas en la tele hasta la libélula, aquí en el Insurgentes. Aquí en el Insurgentes. Ahorita vi la placa que iba subiendo con mi Héctor Suárez y con Carlos Bracho. Esa es una obra que yo siempre quise hacer. Yo la vi con La Pinal. Y eran los mismos. O sea, no sé si te habrás dado cuenta que yo siempre he andado detrás de las obras que ha hecho La Pinal. Entonces, sí, ¿no? Siempre he andado detrás de las obras que hacía La Pinal porque, vaya, no que no se me antojaran otras, ¿no? Ahorita que también estaba viendo las placas, se me antojó la de Carmen Montejo de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, ¿no? Porque ya vas llegando al tiempo y a las edades, ¿no? Pero cuando yo vi La Libélula, pero hasta me prendí, tenía un texto que me lo aprendía y cuando todavía cantaba en el coro, muchas veces, ¿no? Y entonces me sabía ese parlamento y decían, ya no una de las hermanas Zavala, Magdalena, decía, ya no estés fastidiando con tu parlamento. Le dije, es que no sabes qué obra tan padre, ¿no? Vivimos una época en que la decencia se ha perdido, pero aún queda el pudor. ¿Sabe usted lo que es el pudor? No, no lo sabe, como tampoco sabe que un hombre desnudo es una birria. Sí, ya sé qué está pensando. Al desnudo masculino le falta, ya no me acuerdo qué más, pero el caso es que yo ese parlamento lo decía yo a cada rato. Según yo ensayaba la obra para mí, ¿no? Porque yo ya me la había aprendido porque dije algún día. Entonces, cuando llegó y me dice Héctor Suárez, ¿la harías? Le dije, ¿yo? Bueno. Ya me sé los diálogos. Casi, ¿no? Y trabajar con Héctor fue una experiencia increíble, porque es un gran director, es un gran actor, y bueno, en la comedia es el que tiene el tiempo, el ritmo, el maestrazo, ¿no? Te digo que es una eterna escuela el teatro. Y por eso, aunque hagas otras cosas, el alma mater es siempre el escenario en vivo y con la gente y con tus diálogos aprendidos y tus movimientos y tus cosas. Y además, como estás en esa búsqueda todo el tiempo, sigue siendo eso una escuela, porque estás buscando hasta que le das a ciertos puntos, ¿no? Ahora que lo mencionas, tu carrera se ha asociado mucho con la comedia, o sea, tu imagen es así de una persona muy divertida, tal y tal, y ahora que mencionas a Héctor Suárez, ¿lo has buscado? ¿Se ha dado? ¿Así lo sientes tú? Y antes de pasar a Virginia Woolf. Bueno, no, o sea, pues eso se dio de repente, es que, pues siempre, tú me conoces hace muchos años, y siempre he sido la misma persona, claro, un poco mayor ya, pero siempre he sido la misma persona. Básicamente creo que no voy a cambiar nunca pero fíjate, es que de repente yo me he echado hice muchos programas yo, musicales y todo eso, hice mucha comedia, hice con los Cachunes, hice con toda esa gente que estábamos en ese momento, ¿no? Pero a mí siempre el drama me gusta. Yo soy del drama, soy hija del melodrama y me encanta. Bueno, y todas las telenovelas lo demuestran. Sí, entonces, pero la comedia tampoco es tan fácil, ¿eh? Es más fácil es más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí, claro. Mucho más, más difícil. Pero así que todo el mundo te identificamos mucho con la comedia, o sea, se te da fácilmente. Sí, se me da. Sí. ¿Qué quieres? Si yo de chica, la verdad de las verdades, ahora que se fue Chabelo, que estaba viendo yo pedazos de películas donde él participó. De repente estaba yo con la señora que me ayuda en casa y le digo, ¿ves esa actriz? Porque ya no la conocía, le digo, se llama Vitola. Dije, yo cuando era chica nomás quería ser Vitola. Dije, yo no sé a dónde vine a dar para ser Daniela Romo, pero yo imitaba a Vitola y todo eso. Humberto Elizondo siempre me ve y se emociona porque dice que yo era la única que imitaba a su mamá, ¿no? Bueno, en los programas que hice con Verónica Castro y todo eso, hicimos tanta comedia y tantas carcajadas que de verdad, en fin. Pero, o sea, se me da y me gusta, pero es como, es parte mía, ¿no? Sí. Bueno, volvamos al teatro.
Hablando de bomboncitos, ¿hiciste cartas de amor? Ay, sí, con mi rochón. Maravilloso, maravilloso. Maravillosa es esa. Y además, bueno, yo al rochón lo he amado, adorado, siempre lo adoraré. Siempre, o sea, igual que a Héctor, siempre los llevaré en mí y conmigo, porque fueron unos compañeros entrañables, maravillosos, amigos. Y con el rochón yo gocé mucho la vida. Y esa vez las generosidades de las que hablo, que solamente, siempre he dicho que nuestra profesión es una profesión de generosidad. Hay otras, mucho más, que pueden ser las de un sacerdote o las de un médico, o una enfermera, un enfermero. Eso es ser generoso con el otro. Pero la profesión de actor es una profesión generosa que cuando encuentras esa generosidad, cuando hice Cartas de Amor, yo le hablé a Susana Alexander, de conocernos, de verla nada más cuando yo iba al teatro a verla, y es una señora fantástica. Ella hizo Cartas de Amor. Entonces le dije, ¿no me harías favor tú de montármela a mí? Así como de Susana Alexander. Le dije, no me importa quién dirija, quién tal, pero yo quisiera, bueno, me ayudó tanto. Se leyó, me invitó a su casa también, se leyó toda la esta conmigo. Le dije, ¿te puedo grabar? Y me dejó grabarla y todo. Entonces yo al escucharla me fui encontrando yo mis propios tonos. No la iba a imitar, ¿no? Pero me refiero a que eso es de una generosidad que uno no olvida jamás. No lo olvidas jamás y me ayudó muchísimo trabajar con ella en los textos de esa, que era maravillosa, es una obra preciosa. Texto precioso, precioso. Sí. Y además con este montaje sentados, como en atril. Teatro de atril, pero eso nunca había hecho, ¿no? Entonces, es padrísimo. Y con la voz del rochón. Y su personalidad. De la libélula toda. Sí, no, la vieja loca de la libélula, pues es que era una loca, pero bueno. Bueno, y después, bueno, trabajos complicados. Víctor, Victoria. Uf, ese sí fue complicado. Exactamente, sí. ¿Qué tan Muy complicado? complicado. Primero, ¿cómo llega a tu vida, Víctor, Victoria? ¿Tú la buscas? Yo la busqué. Entonces fuimos a Nueva York. La vi con Julie Andrews. Y cuando voltearon Claudio Carrera y Tina y me vieron, dice, ¿a ti qué te pasa? Me puse a llorar. Me puse a llorar en el teatro y les dije, la novicia rebelde existe. La novicia rebelde la vi, creo que 26 o 27 veces, en el cine Manacar, que yo vivía no lejos de ahí, y mi abuelita me traía. Si yo llevaba buenas calificaciones, yo era chiquita, una niña, fui a ver esa película 30 veces y no. Mi abuelita ya estaba harta, pobrecita. Y cuando le dije que iba a ser actriz, no, yo ya no te vuelvo a llevar esas cosas porque yo no quiero saltimbanquis en mi casa. Además, vas a sufrir en esa profesión. Y yo le decía, ¿y qué no venimos a este valle de lágrimas? ¿A qué venimos? A sufrir, abuela. Entonces, cuando yo vi a Julie Andrews en persona, tan de cerca en el escenario, se me salieron, pero solitas las lágrimas. Dije, sí existe la novicia rebelde. Y me fascinó la obra. Lo único que tenía yo miedo era, decía yo, pues, ¿cómo voy a cantar canciones que canta Julie Andrews? Y las canté en el mismo tono, me puse a tomar mis clases, me fui unos meses a tomar unas clases especiales para montar Víctor, Victoria. Y después la obra me fascinó, porque la película me fascinó. Entonces, pues, ¿qué te digo? Era el rollo de, la Pinal me decía, ¿y por qué no te cortas? Cuando me vino a ver, ¿pero por qué no te cortaste el pelo? Le dije, ¿yo? ¿Cómo crees? Pero sí crece, hombre, te lo hubieras cortado, te ves muy bien. Fíjate, uno nunca sabe, ¿verdad? Un poquito después. Sí, cuando fuimos a Nueva York a que me hicieran la peluca, esa es otra experiencia, ¿no? Qué trucajes.
Y este hombre que le hacía pelucas a Marlene Dietrich y a superactrices, ¿me entiendes? De cine y en el teatro y todo esto. Él acaba de morir hace poquito. Este hombre que hacía las pelucas. Y era una peluca espectacular. Entonces, aprender a ponerte eso, aprender a ponértela y a quitártela, a usar la goma que se usaba para pegar aquí, que te metieran el micrófono desde antes, cuando tenías nada más la media, hacer todo el enrolle que se hacía del pelo, para poder meter la media de la manera, todo para que quedara bien la peluca puesta y que no se viera, ¿no? Entonces era una peluca al principio con el pelo largo, la peluca de Víctor y ya pues al final ya en el chonguete con las cosas, bueno, las coronas y todo eso, ¿no? Pero esa obra fue una experiencia gloriosa. Era agotadora, ¿no? Es agotadora, sí. Esa obra era agotadora. Bailar, actuar, sí. Estar materialmente todo el tiempo en escena. Todo el tiempo en escena. Y bueno, y aguantarte de las pavadas de Mauricio Herrera, ¿no? Porque le decía yo, por favor, no, tú ya conoces otros pavos, ¿verdad? Pero las pavadas de Mauricio, ¿no? Yo decía, ¿qué dijo? O sea, ¿qué está diciendo? Siempre Mauricio Herrera y yo nos decimos primos, porque él es, o sea, no somos primos, pero una prima hermana mía sí es prima de él por parte de otra familia, ¿no? Entonces, siempre me ha dicho prima, ¿no? Primita, ¿cómo estás? Le digo, pues lo adoro a Mauricio Herrera. Y pero te digo, hacía sus pavadas y yo entre que te agotas de todos, apréndete los pasos de baile, que a mí es lo que más me cuesta, ¿no? Las canciones, pues yo, todas las que cantaba yo en Víctor Victoria, pues yo hice las adaptaciones. Entonces, esas las tenía más al dedillo, porque como las tienes que escuchar y escuchar 1000 veces para encontrar la palabra que quepa, me las aprendí rapidísimo, ¿no? Pero las pavadas de Mauricio, pero lo disfruté muchísimo. Además me acuerdo que debutamos en Sufrimiento porque en los ensayos del escenario y todo me golpeé con una cosa y me tropecé y entonces diario antes de venirme al teatro iba a mis ejercicios de respiración y después me iba que me vendaban como de fútbol americano con una tela adhesiva encima de unas vendas, que aparte de las vendas era un trabajo porque nada más las venden en la farmacia París, que tú ya sabes dónde es, ¿verdad? Entonces tenía que ir a comprarme esas que ya no hay, que son como de gasa. Ajá, sí. Unas gasitas bien delgaditas para que te cupieran las medias y te cupiera el zapato. Entonces, pues aviéntate a bailonguear así. Hasta el día que todos estaban, hasta Julia estaba ahí, detrás del escenario, el día que me quitaron ya podía, pues, venía yo con mi férula y todas esas cosas. Nada más me quitaba la férula para hacerle la función y me la tenía que volver a poner después. Ya me podía cortar mi vendaje ese para descansar un poco la pierna. El día que me la quitaron, todos ahí al pendiente de que, o sea, no se le vaya a doblar o qué le va a pasar, ¿no? Sí. Ya se habían acostumbrado a verme así, ese pedazo así, ¿no? Y pues no, ya después ya fue fantástico, pero gocé mucho esa obra. Ahora que hablabas de las canciones que tú traduces, las adaptas, no nada más es traducirlas y todo. ¿Por qué este gusto? O sea, yo ya había oído, te da más confianza, las sientes más tuyas. Pues es que eso es algo que yo siempre hice, escribir. Y bueno, cuando yo empecé a hacer discos y todo eso,
o sea, yo soy autora de hace mucho tiempo y de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que un día llegué, estábamos en una junta en España cuando el primer disco, digo, yo ya había hecho un disco que hice con Lolita de la Colina y con don Chucho Ferrer, el maestro Chucho Ferrer, que lo tenía mi mamá y 3 cuates, ¿me entiendes? Ese disco, pero de repente yo me acuerdo que llegué y estaban de moda unas canciones que eran como bastante insulsas. Entonces yo dije, no, bueno, aparte yo venía de cantar las de Lolita de la Colina, que todo el mundo me decía, tú estás, o sea, no viene al caso. Porque un día yo hice, pues es que no iban con mi edad, pero yo era terca, ¿me entiendes? Y eran canciones dramáticas y de azotada y de todo eso. Te digo que lo mío es me encanta el drama, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí, un día hice un programa con Bosé y estaba haciendo el programa con Bosé y él sale y se pone a bailar y tacatá, tutururu y todo lo moderno y yo salgo a cantar. Qué inocente fui al pretender que me quisieras otra vez. Yo en intérprete de, o sea, no sé qué me sentía, ¿no? O sea, entonces, no venía al caso. Entonces, ya cuando me fui a grabar y todo eso, de repente le dije, es que a mí estas letras no me gustan. Entonces, pero así, no en el mejor de los planes, me aventaron mi papelito y me dijeron, escríbelas tú. No sé en qué lío me metí, pero fue un brete muy bueno para mí, porque me abrió otra parte. O sea, por ejemplo, es que yo en teatro y en televisión y en cine, yo siempre escribo las historias de lo que sería antes el personaje y de lo que podría ser después. Me gusta hacer eso, entonces lo escribo, ¿no? Sus biografías. Completar la vida del personaje. Como completarla, ¿no? Entonces, pues empecé con las canciones a escribirlas y todo, y es algo que me gusta. Es trabajosito, ¿eh? Muy trabajoso, porque además yo siempre trabajé, creo que tengo una sola canción que yo escribí una letra y me pusieron la música, pero en general yo trabajé con todos mis productores, con Danilo Vaona, con Bebu Silvetti, con Gian Pietro Felizati, con todos. Me daban la música y yo hacía las letras. Entonces, es un trabajo en equipo padre y entonces las canciones sí las sientes absolutamente tuyas y para ti. Entonces, cuando llegó el momento de hacerlo aquí, pues lo hice en Víctor Victoria, luego me pidieron para una Eve y 2 patanes, la de Eugenio Derbez, les hice varias de las letras, porque querían que fuera así más. Y bueno, pues lo he estado haciendo y me encanta, me gusta. Bueno, y ahora llegamos a Dolly. Hello, Dolly. Dolly. Hablando de perseguir a la Pinal. Hablando de perseguir a la Pinal, mira, la verdad es que yo siempre quise hacer main. Esa era la hora que yo siempre perseguí. No traigo mi iPod, porque yo todavía uso iPod. No soy moderna, yo no. Yo tengo 3, ¿me crees? No, es que todo el mundo te dice, pero eso lo encuentras en el Spotify o en esta cosa, o en YouTube lo encuentras. Sí, mi vida, pero yo tengo mis discos, yo tengo mis aparatos viejos. Mi sobrina en mi casa me dice, es que entras a tus lugares y parecen vintage. Le dije, no son de esa época, ¿no? Son reales, de esa época. Y con eso me acomodo yo. O sea, yo todavía tengo LPs y tengo tocadiscos y tengo todas esas cosas, ¿no? Todos esos artilugios que son padres. Pero si te lo enseñara, tengo ese disco de La Pinal aquí en el Teatro de los Insurgentes, que la vine a ver cientos de veces, que me fascinaba. Yo decía, siquiera que me dieran el papel de Birma González, yo quiero estar en esa obra. O sea, siempre quise hacer esa obra. Lo que me dieran, yo decía, no puedo salir de extrita ahí o algo, ¿no? Me fascinaba, me sé todas las canciones, me sé toda la música. La vi con María Rivas y la vi con Evangelina Elizondo, fantásticas. Ese número de Las dos somos uña y carne es fantástico. Uña y carne, pareja sin par, amigas inseparables, el ciento
100% y en todo momento. Me consta que te encanta el chisme. Y a mí, que eres vulgar, Comprende que quien más que una buena amiga te puede decir la verdad. Y la canción que le canta al sobrino es divina. Jerry Herman, es que de ese hombre soy fanática. Es el que escribió La jaula de las locas, es el que escribió las canciones de Dolly, las canciones de Mame. Entonces, ese hombre es un genio. Tengo un video de un homenaje que le hicieron a él, donde van cada tipo de cantante que te puedas imaginar, de los de Broadway y de los de cine, a cantar en su homenaje, que era una cosa que tú decías, no es posible. Y cuando tú ves un teatro lleno de personalidades y todo el mundo se para a cantar, I am what I am, and bueno, dices, ¿qué es esto? Este hombre es un genio. Esa música de ese hombre es fantástica y genial. Y pues ahí en Dolly ya nada más me tocó escribir la de Before the Parade Passes By, pero es que además las canciones luego te significan otras cosas. Y yo compré Mame. Llegué y la compré para mí. Hablamos con el director en Nueva York. Y llegó el cáncer. ¿Qué quieres? Ya no la pude hacer y perdí los derechos y perdí el pelo y perdí todo. Dije, la Pinal tenía razón. Sí, vuelve a crecer, pero yo no me había atrevido antes y pues ahí lo perdí absolutamente todo, ¿no? Y perdí la obra y perdí todo, pero bueno, gané la vida y gané mi Oscar de mejor actuación. Porque eso le dije al doctor, ¿eh? Le dije, mire, este es mi Oscar. Usted produce, usted dirige y yo voy por el premio, ya lo quiero ver. Y bueno, pero pues son cosas que suceden en el camino y que te enseñan mucho. Sí, sí. Y llegó Dolly. Y llegó Dolly. Arréglate cuando te sientas triste y mal. Un buen vestido todo arreglará. El ánimo se sube con un buen champán. Es el labial, esa es la señal de que hoy te ves sin igual. Una sonrisa siempre te hace sonreír. Cada domingo bien has de vestir. Ponte tus joyas y así lo notas, verás que nada es igual. Con tu ropa de domingo siempre estás. No, sin llorar, Ana. Más bueno, también es un personaje maravilloso. No, hombre, es que aparte Jason Sparks, que es nuestro director, le decía, es que tú eres Dolly. Cuando íbamos a comer o algo, como yo siempre llego y saludo a todo el mundo y siempre tengo que ver con todo el mundo y en ese momento yo me acuerdo que de repente sufría porque mi mamá empezaba a tener malestares, cosas raras y todo, y bueno, pues tenía su edad, ¿no? Entonces un día Jason me dijo, no te preocupes, cuando bajes la escalera, haz como si fueras tu mamá. Y un día me di cuenta, dije, claro, la verdadera Dolly es mi mamá. Mi mamá era Dolly, así era mi mamá. ¿Me entiendes? Por eso salí yo así, porque ella fue la que me enseñó a llegar con los meseros, los saludo, les doy las gracias, todas esas cosas, desde que me llevaba A Doña Pelos. a mi pelos, desde chiquita que me llevaba, ¿me entiendes? Ella saludaba a los meseros, bueno, con decirte que yo cuando cumplí 15 años, estaba yo todavía en el coro de los Zavala y yo no quería fiesta de 15 años, porque pues mis primas y mis amigas y todo, pues yo no tenía papá, ¿no? Entonces, yo no quería fiesta porque pues, te tiene que llevar tu papá. Entonces yo dije, no, yo no, fiesta no. Entonces cantaron los Zavala y todo el coro en mi misa, me hicieron mi misa y tal. Al final ya me subí yo a cantar con ellos y fui feliz. Y después nos fuimos, ni modo, tengo que decir a dónde, porque así fue, a Sanborns, de Aguascalientes, al de Insurgentes de Aguascalientes, que ese era el más cercano a mi casa, ¿no? Y más cercano a la iglesia y a todo eso.
Y entonces las meseras de Sanborns me regalaron mi pastel. Y te lo digo y me puedo poner a llorar. Me regalaron ellas. Así vestiditas de su uniforme de Sanborns, me regalaron ellas de conocerme desde que iba yo de niña que me llevaba mi mamá hasta que pude entrar al bar. Me regalaron mi pastel de 15 años. Y lo acaban de reabrir el Sanborns, ¿eh? No he pasado hace Lo acaban mucho. de reabrir hace ¿Sí? un par de meses. Ese también fue el lugar de los hechos. Es que yo vivía en la glorieta de Chilpancingo. Me iba caminando a Sanborns y pasaba por el restaurante también La Fogata, no sé si te acuerdas de ese restaurante, y de varios cafés que había ahí, porque ahí había muchos actores y sobre todo en Sanborns a veces. Y casi enfrente de Sanborns, en Insurgentes, era la oficina donde te contrataban para las fotonovelas. Entonces, pues yo fui ahí. ¿De casualidad? Sí, como que de casualidad, ¿ves? Hasta que te encuentras a alguien que te dice, sí, es ahí. Entonces ya fui así con mis fotitos y todo, a ver si... ¿Hiciste muchas fotonovelas? Sí, hice muchísimas. La primera que hice fue con Alicia Encinas y Carlos Piñar. Siempre lo recordaré. Entonces, pero te digo, como se sentaban muchos actores en esos cafés y en el café de Sanborns, pues uno iba así como, ya sabes, a hacerte la grande, a sentarte a ver a quién veías o qué. Entonces hacía todo ese recorrido y para pasar donde hacían las fotonovelas, a ver, según yo, a ver si alguien me miraba, ¿no? A lo mejor te daban chance. Sí. Bueno, pues te dieron chance. Sí, me dieron. Volvamos al teatro. Tus espectáculos todos son muy teatrales. Yo me acuerdo de El Blanquita, maravillosa temporada. ¿Qué recuerdas de esa temporada del Blanquita? Es que fueron 3. Sí. Entonces, yo nunca me imaginé, o sea, yo te lo digo con... La mejor experiencia de mi vida ha sido hacer el Teatro Blanquita. Es el lugar más divino del universo. Y lo que aprendes ahí, o sea, ¿me entiendes? Al albur, al al otro. Porque aparte luego Tina me regañaba. Tú no le debes de contestar. Le digo, pero si me está albureando, pero no le contestes, tú eres la Romo, no puedes contestar. Está bien. Pero era genial. Trabajé con Puck Miranda, con Cecilia Romo, con María Elena Saldaña. Imagínate, pues María Elena Saldaña salía de La Tigresa, otra, pero era la licenciada Jalapeño, en lugar de la Serrano, ¿no? Entonces, la licenciada Jalapeño, ahí salía pintada divina, se veía esa chiquitaja tan divina, con esa peluca y los ojos pintados así como tipo La Tigresa, y su traje de chapaneca, ay no, y yo salía de Guadalupe Enjones, hermana de los 5 hermanos que tenía. Entonces, todas esas cosas que aprendes en ese teatro, y además trabajar con Margot Su, con el maestro Ricardo Luna, mi abuelita, así le decíamos todos, la abuelita. No, Ricardo Luna, qué ser. Y además, un teatro de tradición como es el Teatro Blanco, bueno, yo como verás todo lo hablo en presente, porque lo sigo sintiendo así. Hablo de las personas aunque no estén en presente porque las sigo llevando en mí. Entonces, alguien a quien yo admiré siempre y que lo imitaba también, Vitola, y también imité mucho a No más, nunca me hagan eso. Bueno, entonces yo lo imité en un programa de Verónica Castro. Y creo que ahí, bueno, ya después me contó que ahí me vio. Pero en el primer Blanquita que yo hice, yo salía de Batichica. Así entraba al escenario. Me encerraban en la oficina, en lo que entraba la gente, y entonces me llevaban la moto ahí. Yo me subía a la moto vestida de Batichica y entraba por la mitad del teatro y me subía al escenario en la moto. Las cosas que he hecho yo de verdad que... Entonces, de repente estaba yo en la oficina en uno de los ensayos y te acuerdas que las puertas eran de cristal. Sí. Y en eso yo me asomo por ahí y yo traía mi mascarita esa y mi camiseta de Batman. Y yo dije, señor, ¿qué hace ahí? Pues, hoy no hay nada. O sea, hoy es ensayo aquí, ¿no?
y se asomaba y tocaba, traía un paraguas, una gabardina y un sombrero, un señor muy elegante. Y empezó a tocar a la puerta, ya llegó alguien y le abrió, señor, pásele. Y él así directito se fue a la oficina y yo dije, ay, viene para acá. Y entonces entra, dice, buenas tardes. Y entonces quita el sombrero y yo dije, yo lo conozco. Dice, soy Antonio Espino, vengo buscando a Daniela porque... Le dije, don Antonio Espino, ¿usted, clavillazo? Le dije, no más. Entonces me quité la máscara y todo. Me dice, Danielita, es que fíjate que estoy invitado al debut, pero no puedo venir ese día. Pero vengo a darte la bendición y las gracias. Porque tú has hecho que muchas personas de otras generaciones me recuerden y sepan quién soy. Dice, eso te lo agradezco y te quiero dar tu bendición y agradecerte también que vengas a este teatro de la gente. O sea, muerta yo, ¿me entiendes? O sea, se me enrollaron las medias ahí. Qué batichican y qué batichican. Buena bendición, porque ¿cuántas funciones fueron en esa primera temporada? No sé cuántas. Y además esas sí eran 2 diarias igual, de martes a domingo. Y me eché las 3, y eran meses. Meses me pasé ahí, ¿no? Entonces el ritmo que vas agarrando, con el Pug Miranda y con Mariel, o sea, con todos los que trabajé ahí. Pug era genial. No, Pug era fantástico. O sea, qué tipo. Me reí mucho con él, aprendí mucho con él. ¿Tú diseñas los espectáculos? Esos espectáculos los diseñábamos juntos Jorge Esteves, otro, y yo. Y ahí Margot Zú nos dio manga ancha y pues diseñamos desde ese hasta el último que metió. Ya sabes que yo salía con un penachón y salía con los cestos que me cargaban para hacer mi parte tropical como en las películas de los 50, ¿no? Porque, vaya, yo soy fan de esas películas, de las de blanco y negro y de las cabareteras y todo eso, las de entonces, ¿eh? Las que todavía se tapaban el ombligo, porque es la Liga de la Decencia. Y esas películas me fascinaban, y al Jorge también. Y hacíamos, fueron espectáculos, y yo siempre quise hacer mis espectáculos teatrales, porque de ahí yo nací en el teatro y soy para el teatro y del teatro seré, ¿no? Entonces, siempre hacer ese tipo de cosas, a veces hasta en los centros nocturnos me decían, pero no puedes, porque sí, había mucho de teatro, ¿no? Y bueno, pues eso, pero te digo, vas aprendiendo de cada ámbito, de cada lugar, pero el teatro siempre lo llevaré en mí, conmigo, pues es mi escuela, mi todo. Hablemos de un teatro, del Insurgentes. ¿Qué tal en tu vida el Insurgentes? Imagínate, yo venía aquí de niña y bueno, es un teatro que es un lugar súper especial para mí. Cumple 70 años el teatro y pues aquí me ha tocado vivir, porque cuando estaba en Dolly, pues ensayas aquí todo el día, te estás aquí todo el día desde en la mañana hasta en la noche, ¿no? Y aquí estás en tu camerino del día de la noche. Aquí también he hecho varios de mis espectáculos, ¿no? El último que hicimos en el Blanquita, que fue de 1000 colores, luego lo trajimos aquí y fue glorioso. Y aparte todavía no habían remozado el teatro. Era cuando tenían las casitas, el departamentito ese acá atrás, ¿no? Entonces eso de camerino era fantástico, pues se llenaba de todo el mundo, ¿no? Pero aquí he visto tantos, o sea, aquí vi a Julio Alemán, vi a Mónica Miguel, Aleluya, brava gente. Bueno, tantas obras, El Quijote, la primera con Claudio Brook, ¿me entiendes? Y luego imagínate que la haga Ben Ibarra, ¿no? Después de tanto tiempo, tantos años en otra concepción. O sea, yo era asiduo al teatro, siempre he sido. Entonces dices, pues oye, he visto cada personaje pasar por aquí que cuando pisas el escenario, tú te has dado cuenta y alguna vez lo viste en algún ensayo, a veces no lo podía hacer ya vestida de Dolly, pero siempre me arrodillo y le doy un beso al escenario porque, o sea, aquí ha pasado el mundo entero. Todo ha pasado en este teatro.
en este y en muchos otros que por fortuna hay en esta ciudad. Pero este es un teatro como Olivia Bucio, ¿me entiendes? O sea, la calle 42, Amparo Ribelles. Amparo Ribelles, ¿me entiendes? Aquí ha pasado la Guilmain, todo el mundo. Las he venido a disfrutar. Y entonces se me hace como que es de veras un escenario sagrado. Y ya que has seguido tanto a doña Silvia, ¿un teatro de Daniela Romo? No, eso ya es too much. Too much. Too mucking foch. O sea, no, eso no me... Es una gran responsabilidad. Si las cosas en las que he intervenido con Claudio y con Tina, esto de la producción y todo eso es muy difícil. Por eso les digo, intervengo lo menos, ¿no? Porque sí, de ladito. Y bueno, y siempre leo las cosas y me piden mis opiniones y vemos las cosas, ¿no? Pero no, eso ya es como mucha responsabilidad. Y te digo, hay escenarios, me gusta más estar encima de los escenarios que respeto que tener que levantar desde cero un escenario para que después lo respete alguien más, ¿no? O sea, eso sí es echarte, bueno, acuérdate de Doña Fela, cuando se fue Manolo y todo eso, mantener todos esos teatros no es enchilame aquella, es mantener un teatro y mantenerlo vivo y mantenerlo vigente y es una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Es en serio lo de Virginia Woolf? ¿Se te antojó? Bueno, se me antojó ahorita que pasé. ¿Algún, O sea, ¿algún otro antojo que tengas por ahí pendiente? uy, tengo miles de antojos, pero de teatro tengo muchos, pero te digo, todos son drama, ¿eh? Sí, puros de drama. Me gusta, vaya, me gustaría hacer papeles que vi en otras, porque por ejemplo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de esa obra que hizo Silvia con María Teresa Rivas? Sí, Leticia de Amoricia. Leticia y Amoricia, esas obras siempre la he querido hacer. Bueno, cuando tuviera la edad, ¿no? Te quedaría perfecto. Esas dos mujeres en ese escenario yo estaba... ¿De morirte? ¿Sabes cuál te quedaría también muy bien? Ahorita que te escuchaba yo, seguramente te la conoces, Masterclass. Ay, Masterclass me encanta. Me encanta. La fui a ver con Diana. Te quedaría perfecto. Y además soy fan de la Calas. Te quedaría perfecto. No entiendo nada de ópera, ni sé nada de ópera. Pero mis dos favoritos de ópera son María Callas y Pavarotti. Y como les digo, no es que a los demás no les respete, pero es que ellos haz de cuenta que me clavas algo aquí. Ay, cuando la escucho a la Callas y cuando he visto películas y cosas donde sale ella y sus entrevistas y todo eso, qué personalidad. Te quedaría perfecto. O sea, te veo y me la imagino. Ay, me dijo la Callas. No, nomás canto mentiras, de la luna, ¿verdad? No, además la obra es maravillosa. Sí, la obra es Todo lo que padrísima. dice sobre el arte, sobre la canción, sobre la música. Sí. O sea, tú lo has vivido desde dentro. Entonces, una cantante como Patti LuPone. Sí, como Patti LuPone. Ahí vi una obra con Morris precisamente cuando fuimos a Nueva York a lo de Dolly. Vi la de Warpaint, esa con Patti LuPone, por eso me acordé. Qué obra. También lloré toda la obra, porque son Elizabeth Arden y Helena Rubinstein. Guay. Y o sea, yo viví de Elizabeth Arden toda la vida porque mi mamá ahí trabajó siempre. Bueno, trabajó muchos años en Elizabeth Arden. Entonces, cuando sacaban los frasquitos y todo, yo pensando en mi mamá, ¿no? Los frasquitos y los pomitos tenían los de antes, que yo me acuerdo de esos pomos. Cuando los vi dije, no es posible, mi mamá y yo llorando. Y Morris con cara de, ¿qué te pasa, loca? Y yo estoy llorando, eso es mi mamá. Bueno, hablando de Morris, sé de buena fuente que hay un par de comedias por ahí esperándote, así que Ah, bueno, eso ya será. Ahorita andamos en otro chancluteo. Exactamente. Bueno, dos últimas preguntas, Daniela. No, penúltimas, que yo no me voy a morir mañana, ni tú tampoco. Exactamente. Has hecho de todo. Escribir algo de todo esto, ya no como un espectáculo musical, sino más teatral, ¿lo has pensado?
de repente se ha puesto de moda los montajes con canciones de un artista, de un grupo. Sabes que yo no, porque yo me acuerdo cuando vi Mamma Mía la primera vez, la primer puesta en Nueva York hace muchísimo. Y me acuerdo que lo vi y dije, pues es una gran idea, pero es una idea, por decirte, ABBA es un grupo que triunfó en el mundo entero. Uno en ciertas partes, en ciertas anexas, en ciertos anexos de este universo. Pero ABBA es como decir los Beatles, como decir Michael Jackson, como decir... O sea, es música que todo el mundo la ha escuchado. Y uno es de otro ámbito. Cuando alguien me dijo, ¿por qué no haces con tus canciones una cosa de teatro? Dije, ¿por qué no? Me gusta hacer mis shows. Y yo respeto mucho al teatro. Yo no lo escribiría, ¿no? Por supuesto. Pero ni cosas de mi vida y esas cosas. Porque siempre les digo, miren, yo no voy a escribir nunca mi biografía. Primero, porque siempre he pensado que a veces que es como una autojustificación, que a lo mejor cuentas lo que quieres y lo que no. A lo mejor estoy mal, pero puede ser, ¿no? Es una manera de verte tú. Y lo importante es cómo te ven los demás, que son los que te vieron por fuera. Tú te ves o te tratas de ver por dentro y sabes tus defectos, tus virtudes, todas esas cosas, ¿no? Y te lo sabes contar. Pero no, y menos te digo hacer una cosa como, me parece como un poco, sí sé que está muy, muy en boga eso. Por eso fue un momento espectacular para poner de nuevo esta obra, ¿no? Bueno, hay una obra por ahí muy exitosa, Mentiras, que no ¿Sí? sé si sepas. Hay 9 canciones tuyas y 9 canciones de Yuri. Hombre, si siempre me paga la SACM y digo, pues si me pagan por eso. ¿Sí? Entonces, porque todas las que cantan mías, las letras son mías. Entonces, como yo soy maestra autora, pues, o sea, Mentiras, La ocasión para amarnos, Solamente amigas, todas esas letras son mías. Y entonces, pues, eso es padre, ¿no? Pero además develé las 300 y develé las 3000. Entonces, pues esa obra también se volvió de culto. O sea, ya está, ¿me entiendes? Alguien más que lo hiciera está perfecto. Ahí está. O sea, se puede hacer otra y cambias el repertorio y hacer otra historia, ¿no? Y cambiar de personajes, qué sé yo, pero a lo que me refiero es que para eso está la música. Y nosotros, como quien dice, los que salimos en los 80s y en los 90s y todo esto, pues tenemos un legado que mucha gente ha hecho favor de propagárselo a sus hijos, ese legado, ¿no? Como a nosotros nos hicieron, mi mamá, por ejemplo, a mí, me acuerdo que yo era una niñita y mi abuelita regañaba a mi mamá porque yo cantaba Amanecí otra vez entre tus brazos. Pero yo entraba, ¿no? Y mi abuelita, ¿por qué le estás poniendo y poniendo esa canción? Ya la niña se la sabe. Entonces un día una amiga mía me dice, le conté eso a una amiga mía, y ya llevé a mi mamá para que se consolara. Salía una niña en un balcón a la hora que ponían el disco y hace tiempo que no siento nada cedo contigo. Una niña. Entonces yo dije, bueno, sigue la mata dando con las niñas que cantamos canciones de adultos, ¿no? Y pero pues me acuerdo de Lucha Villa y me acuerdo del Maestro Manzanero, ese disco de A mi amor con mi amor. Lo escuché toda mi vida. El día que yo canté con Manzanero aquí. O sea, te quieres desmayar, ¿me entiendes? Porque pues ese me lo inculcó mi mamá. Te van inculcando y inoculando la música que les gusta a ellos, ¿no? Entonces, yo le doy las gracias siempre a la gente que me dicen ahora, porque al principio, pues ya sabes, eres como ídolo juvenil. ¡Ay! Todo el mundo quiere, antes no había teléfonos, ahora todo el mundo quiere una selfie, pero antes era que firmaras pósters, firmaras autógrafos, firmaras tus postales y todas esas cosas, ¿no? Y después ya, por decirlo, ya llegas hasta Dolly
Y en Dolly entraban señoras mayores a mi camerino y decían, ¿ves? Esta es la verdadera que canta la canción que tú dices que canta otra, pero la original es esta. Entonces son las señoras las que hacen que te vayan a buscar a YouTube y entonces te ven cuando eras joven y te ven que eras tú. Ay, sí es esa, pero pues a veces decían, no, pues esa es una del pelo largo. Y pues yo con mi peluca de Dolly, ¿no? Pero pues venían las abuelitas con sus nietitas y les decían eso, ¿no? Entonces, se los agradezco. Pues sí, cómo no. Ya lo has dicho creo que de muchas maneras, pero me gustaría terminar preguntándote, ¿qué es el teatro en tu vida? El teatro ha sido y es mi escuela, mi alma mater, es mi cobijo, es mi ilusión, es mi entrega, sigue siendo búsqueda y el teatro es sagrado, definitivamente. Es lo más maravilloso que existe. Que viva el teatro. Gracias mil, Daniel. No, mi vida, gracias a ti. Qué bonito. Qué menita. Corte y queda.